listo para la batalla. Y me encanta el libro de Efesios cuando Pablo lo está escribiendo la carta a Éfeso, donde dice el capítulo 6, versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la pieza de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie firme. Dice, defiendan su posición. Di conmigo, defiendan su posición. Dice, poniéndose el cinturón de la verdad. La semana pasada yo hablaba acerca del cinturón de la verdad. Y la coraza de la justicia fue la primera semana donde hablábamos acerca de la importancia de la armadura. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¡Ey! Siempre uno tiene que estar rodeado de los mejores. Vamos a repetirlo. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo y pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Me encanta cuando Pablo está escribiendo esto, porque muchas veces esperamos que para hacer algo pretendemos estar en los mejores momentos de nuestra vida. No es así. Pablo se encontraba preso bajo el Imperio Romano, donde él con el celo y el fervor por la iglesia de Éfeso escribe esta carta. Y yo quiero que juntos en esta mañana podamos aprender acerca, semana anterior estuvimos hablando acerca de la importancia del cinturón de la verdad. Y hablé acerca de este texto concretamente, pero también nos transportamos a Primera de Pedro, donde hablaba, y ese libro nos enseña acerca de ceñir el cinturón de la verdad sobre los lomos de nuestro entendimiento, o sea, sobre nuestra mente. Y en esta mañana yo quiero que juntos podamos entender de que tenemos que hablar del escudo de la fe. Dígale al que tiene a su lado, el escudo de la fe. Muchos saben que hay una guerra espiritual, pero pocos se preparan para batallar esa guerra en lo espiritual. O sea, yo creo que todos los que estamos en este lugar sabemos de que hay una guerra espiritual. Aún los que dicen no creer en nada, saben que hay una guerra espiritual. Y si no creen en nada y te pregunta a veces, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Juan 10:10, hace miles de años Jesús dijo, el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Él es el culpable, el enemigo, que es el que ha venido para robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El propósito de Dios es que tú y yo podamos abrazar esa vida y podamos disfrutar de esa vida aquí en la tierra. Por lo tanto, todos sabemos de que hay una gran batalla espiritual, pero no todos nos preparamos para ella. Entonces es súper importante que tú le digas, ready, prepárate para la batalla, prepárate. Dice que en la Biblia, he hablado varias semanas, donde en la Biblia encontramos diferentes metáforas de cómo describe la iglesia y cada una de ellas nos revela su naturaleza, su identidad y su propósito. Todos estamos de acuerdo, la iglesia, y nos llenamos la boca, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Eso es, si en cualquier lugar hubiera hecho amén. Pero todos opinamos referente al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es un rebaño y Él es nuestro pastor. Pero cuando vienen momentos de dificultad, no sabemos a dónde acudir. Cuando Él es nuestro pastor y dice, por delicado prado, me hará descansar. Entonces dice, la iglesia es como una familia. Y yo pregunto, ¿tu familia es perfecta? Porque la mía es un caos. Entonces, la iglesia es como una familia en la fe, con sus cosas buenas y sus cosas difíciles. La iglesia es la novia de Cristo, la cual debe de permanecer limpia, preparada, sin mancha y ese traje blanco y sin arruga. Ahora bien, la Biblia describe a la iglesia como un ejército también. Eso ya no nos gusta mucho porque ya son guerras. Ya esto se pone cuesta arriba. Pero lo importante de cuando la Biblia habla acerca de un ejército, la Biblia nos está involucrando y alistando porque formamos parte de ese gran ejército. Y como todo ejército, necesitamos estar alistados y preparados para cuando llegue el momento de la batalla. Toda guerra
Toda guerra requiere una preparación con antelación y por eso están continuamente preparando el armamento, por eso están continuamente preparando todos los equipos, porque ellos saben que de un momento a otro en cualquier parte del mundo puede saltar la gran sorpresa y tienen que estar listos para poder salir a combatir esa batalla. En lo espiritual es lo mismo. Nosotros debemos de estar continuamente trabajando, esforzándonos, estar equipados para cuando llegue el momento de la batalla poder tener y poder pelear y luchar esa batalla. No desde un punto de la derrota, sino desde un punto donde la victoria ya fue pagada y vencida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estamos sumergidos en una guerra, pero es invisible. Pero el hecho de que sea invisible no significa de que no sea real. Es una guerra entre el cielo y el infierno. Dos reinos continuamente enfrentados por un trono. Y ese trono es tu corazón y mi corazón. Por lo tanto, ¿por qué hay tantas desgracias en el mundo? Porque hay dos reinos, el reino del mal y el reino del bien, continuamente enfrentados, queriendo uno destruir y queriendo otro traer vida. Ya tiene la respuesta a tu gran pregunta. Y Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la pieza de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie y firme. Yo quiero revelar algo en este texto que probablemente tú estarás de acuerdo o ya lo sabrás. Pero nosotros hemos sido diseñados para permanecer firmes en medio de cualquier batalla. La Biblia nos dice en diferentes partes de que no habrá prueba que caiga sobre nosotros que no seremos capaces de soportar. Por lo tanto, todos hemos sido diseñados para permanecer firmes en el día de la dificultad. El diseño nuestro no es que en el día de la dificultad tú y yo bajemos los brazos y terminemos estrellando con la pared. Tenemos todo lo que tiene que tener un ejército y un soldado para permanecer firme el día de la batalla. Dígale a tu hermano, están hablando de ti. Por lo tanto, si queremos mantenernos firmes, tenemos que ponernos la armadura. Recuerden algo, cuando un ejército sale a una batalla y uno de los soldados, por lo que sea, se despista y no va con la correspondiente armadura, equipaje, no solo está en peligro, sino nos pone vulnerables a todos los que vamos con él. Por lo tanto, estamos en una guerra espiritual en la cual nos enfrentamos, sí, a un enemigo. Y ese enemigo es el enemigo de Dios. Ese enemigo es llamado Satanás. Hay alguien que quiere robar y hay alguien que quiere matar y hay alguien que quiere destruir. Él es el culpable de que en el tránsito de nuestras vidas perdemos a familiares, perdemos a hermanos, perdemos a hermanas, pierden a hijos, pierden a esposas, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra dice, hay un culpable, es Satanás, el que vino a robar y a matar y a destruir. Métete eso en tu mente. Y hay alguien que viene a traer vida y vida en abundancia. Por lo tanto, estamos inmersos en una guerra espiritual. Por eso, Baron Ready, por eso, listos para la batalla. Porque nosotros necesitamos estar listos para la batalla que nos toca luchar y que nos toca enfrentar. Ahora bien, Pablo nos deja en Efesios que esta armadura está compuesta por varias piezas. Y hemos dicho que cada una de las piezas son importantes. Hemos hablado del cinturón de la verdad, nos hemos mencionado acerca de la coraza, la importancia de ponerse la armadura, la importancia del calzado, la importancia del yelmo y la importancia de la espada, pero también la importancia del escudo. Efesios capítulo 6, versículo 16. Ese es el texto que yo tomo hoy. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener flechas encendidas del diablo. Hoy vamos a aprender algo en este texto. En el tiempo bíblico, la armadura no era algo decorativa, sino tenía que ver con protección. Por lo tanto, no hay opción ninguna a ir a la batalla si no llevamos una armadura. Claro que pesa, claro que es incómodo, claro que nos va a hacer cebadura, claro que nos va a pesar los dedos y el antebrazo y se va a poner el bíceps fuerte, claro. Claro que es costoso, pero necesitamos, como dice la palabra, levantar el escudo para detener la flecha. Hay muchos que piensan en aquel contexto que solamente eran flechas, pero vamos a revelar algo. El escudo de la fe no debe de ser algo decorativo, sino entender de que necesitamos tenerlo por protección.
Dígale al que tiene a su lado, el escudo de la fe es protección para mi vida. El escudo de la fe no debe de ser una pieza decorativa, sino un arma de protección. Y en el tiempo romano, dice que había dos clases de escudo. Dígale al que tiene a su lado, dos clases de escudo. Y ahí tenemos las dos clases de escudo en la pantalla puesta. Teníamos una que era de forma circular, la cual servía en la defensa personal para los soldados que peleaban el 1-1 o aquellos que enfrentaban esa batalla en lo personal. Pero también había una muy parecida a esta, pero larga, y era el escudo rectangular. Dice que protegía casi todo el cuerpo. Y la particularidad de esta armadura, diferente a la circular, era que cuando iban cabalgando el ejército y se ponían todos juntos, dice que se armaba una barrera como si una muralla fortificada fuese. Dice que era inquebrantable, impenetrable. El objetivo era detener los ataques del enemigo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos estar juntos. Cuando estamos peleando en el uno contra uno, podemos avanzar un poquito, pero habrá un momento donde aparezca un ejército y probablemente terminen venciéndonos. Pero cuando vamos juntos como iglesia, levantando el escudo de la fe, vamos a permanecer como una muralla inquebrantable, impenetrable, y podremos tener esa victoria, la misma que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por lo tanto, dicen los historiadores, así nos lo enseña, así dejan diferentes relatos que Pablo habla acerca del escudo de la fe. Y él no solo habla como para defendernos de la flecha o de los dardos que el enemigo va a lanzar, sino que él nos habla acerca de la importancia de la guerra espiritual. Para enfrentar esa guerra espiritual yo necesito el escudo de la fe. Y en aquel contexto dice que había algo importante. Dice que este escudo era sumergido en agua, el que era rectangular, con la misión. Imagínate la madera, imagínate el peso de ese escudo mojado, lo que los soldados tenían que portar. No era algo tan liviano como esto. Requería una fuerza, requería un entrenamiento. Pero dice que lo metían bajo agua porque las flechas de los enemigos no solo eran flecha y dardo, sino que en muchas ocasiones iban impregnadas de fuego. En otras palabras, ellos no solo querían terminar con ellos, sino también querían destrozar todo el contexto. Por eso en las películas vemos cómo no solo vencen a los soldados, sino incendian todo lo que hay alrededor. Por lo tanto, en el ámbito espiritual, tú y yo tenemos que levantar nuestro escudo de la fe, porque el enemigo no solo quiere darnos en un dardito en un brazo y dejarnos con un brazo menos, sino él quiere destrozarnos y tenemos que permanecer con la mente en alerta, los ojos bien abiertos y sabiendo de que juntos es la única manera que somos impenetrables, inquebrantables. Y necesitamos pelear esta batalla entendiendo de que solo yo no puedo pelear la batalla. Tú puedes utilizar el escudo circular por un tiempo, por un momento, por una urgencia, pero yo necesito que cada uno de nosotros avancemos con el escudo rectangular hacia la victoria que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere aniquilar nuestras vidas, pero quiere destrozar todo lo que está alrededor. Escuche bien. Si vamos el 80% de la congregación con el escudo rectangular, una gran barrera, y hay un tercio que se quedó sin levantar ese escudo, recuerda algo, el enemigo no solo quiere terminar contigo, sino quiere destrozar todo lo que hay a tu alrededor. Por lo tanto, si te destroza a ti, me estará destrozando a mí. Es una guerra que tenemos que pelear juntos. Ahora, la buena noticia, dile al que tiene a tu lado, buena noticia, es que Dios no nos ha dejado desprotegidos. Dios nos ha dejado con el escudo de la fe. Y la promesa es que no solo podamos detener el avance de nuestros enemigos, sino que podamos apagar todos los dardos y flechas que sean lanzados por nuestros enemigos. Amén. Por lo tanto, hay un ejercicio que juntos podemos hacer. La Biblia nos deja una enseñanza, y la enseñanza es que el escudo no es algo que yo me pongo, es algo que yo tomo y levanto. El escudo de la fe no es algo que tú recibes, es algo que tú tomas y que tú levantas. Vamos a hacerlo. Es algo que yo tomo y levanto. No es algo que yo recibo. No estoy hablando de la medida de la fe. Estoy hablando del escudo de la fe. Tengo que tomar y tengo que levantar en el nombre de Jesús. Aplauda al Señor, por favor. Dice así.
Igual que cuando hablábamos acerca del cinturón de la verdad. Pedro, en primera de Pedro nos dice, ceñid el cinturón de la verdad sobre los lomos de vuestro entendimiento, sobre nuestra mente. Si tú ves, nuestros cerebros son dos lomitos aquí arriba. Y él dice, cíñanse. No está hablando del cinturón de que nos ponemos en la cintura. Pues el escudo de la fe tengo que tomar y tengo que levantar. El tema es que muchos tienen el escudo. El tema es que muchos de nosotros podemos tener el escudo rectangular, pero nos hemos perdido en el camino y nos hemos olvidado de saber que el único instrumento, el único medio de levantar para pelear esa batalla es que podamos hacerlo mediante la fe. Entonces, la única diferencia entre los que lo tienen y no lo utilizan y los que no lo tienen es la misma. Es que están desprotegidos, están vulnerables. Por lo tanto, no vale solo con saber de que tengo el escudo de la fe. Tengo que tomar, dile al que tiene a tu lado, tengo que tomar y tengo que levantarlo. Pablo dice, pónganse la armadura. Habla específicamente, pónganse la armadura, pero también dice, tomen, dile al que tiene a su lado, tomen el escudo de la fe. ¿Por qué? Todos los días, porque el enemigo trata de alcanzarnos con flecha y dardo encendido para tratar de terminar con cada uno de nosotros. Por eso la iglesia tiene que entender de que siempre estamos en victoria, siempre estamos en avance, pero en ningún contexto nos dice la palabra de que dejará de haber una guerra espiritual la cual tú y yo tenemos que pelear. Por eso somos tentados, por eso tenemos deseos pecaminosos, por eso debemos de resistir al diablo para cuando llegue la batalla o pase la prueba podamos permanecer firmes. Dile al que tiene a tu lado, permanezcamos firmes. El escudo de la fe es lo que detiene a aquello que el enemigo envía. El escudo de la fe no funciona automático. Es algo que yo debo de tomar y levantar. Y esa es la manera en que yo estoy utilizando la fe. Hermano, me siento mal. Oramos, nos levantamos, cogemos el escudo y vamos a detener la flecha, los dardos, pero también vamos a apagarlo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿cómo uso la fe? Estamos hablando del escudo de la fe, estamos hablando de cómo uso la fe. Y es importante saber cómo usarlo en el día a día, en lo cotidiano. Hebreos capítulo 11, ahí te lo dejo para que tú lo puedas leer el relato más completo acerca de la fe. Y dice, entre tantas cosas, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Amén. Por lo tanto, cuando usted esté destrozado, usted tenga fe de que un día estará en condiciones. Amén. Cuando usted esté en derrota, tenga fe, porque un día usted va a estar en victoria. Dice que ahí en Hebreo 11 nos habla acerca de grandes personajes bíblicos que gracias a la fe lograron grandes hazañas. El Señor nos está hablando acerca del Salmo. Haremos grandes cosas con la ayuda de Dios. Y también aquí en Hebreo 11 vemos como por medio de la fe estos hombres lograron grandes hazañas. Dígale la siguiente hazaña es la de nosotros. Necesitamos un auditorio de 500. No lo obtuvieron, sino que pusieron en práctica todo lo que habían aprendido y utilizaron el escudo, usaron el escudo de la fe. Tu victoria y mis victorias dependen del uso que nosotros le demos al escudo de la fe. Sin el escudo de la fe estamos vulnerables, estamos en serios problemas. Dejemos mirar algunos ejemplos en Hebreo 11 y algunos textos que quiero compartir contigo. El primer punto, hemos hablado del escudo, hemos hablado rectangular, circular, hemos hablado acerca de la fe, pero lo primero que yo quiero compartir contigo es, dígale al que tiene a su lado, obedecemos. Hebreo capítulo 11 dice, por la fe que Abraham. Es importante la fe. Dígale al que tiene a su lado, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, dice, por la fe que Abraham, ¿qué dice lo siguiente? Obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. En otras palabras, tomamos el escudo de la fe, usamos el escudo de la fe, levantamos el escudo de la fe, cuando obedecemos sin entender. Por lo tanto, si quiero levantar el escudo de la fe, tengo que empezar a aprender a obedecer y en muchas ocasiones no voy a entender. Yo no veo un ejército cuando su capitán
o su general da una orden de avancen, yo no veo ahí una disputa si ahora, si dentro de 10 minutos. Avance, avance. Por lo tanto, tenemos que aprender como el ejército de Dios también a aprender a obedecer sin entender. Y no es que no queramos o pensemos que ustedes son tontos. Ustedes no son tontos, hermano. Ustedes son gente intelectuales que saben y han descubierto que creer en Jesús transforma vida, transforma corazones, transforma matrimonio, familia y contexto donde tú y yo estamos. Por lo tanto, sí que es importante que cualquiera que puede obedecer, cualquiera puede obedecer cuando todo tiene sentido y lógica. Cuando todo está claro, cuando todo tiene la respuesta, cuando hay certeza y seguridad. Obedecer en el día soleado es fácil. Obedecer en el día gris es complicado. Requiere valentía, requiere inteligencia. Obedecer va a requerir aplicar fe. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. No es cuestión de fe, no es cuestión de obedecer, las dos las necesitamos. Porque va a haber momentos donde yo voy a obedecer, donde no tengo la respuesta, pero por medio de la fe me mantengo en la postura que Abraham se mantuvo, sin entender. Obedecer sin entender. Tengo que dar ese primer paso, accionarme para servir, para liderar, para provocar el cambio que Dios anhela y desea de mí, sabiendo de que Dios está conmigo. Y entendiendo, si Dios conmigo, ¿quién contra? Romanos capítulo 8 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ahora tenemos que aprender para que Dios esté con nosotros a vivir una vida de obediencia. Ahí es donde comenzamos a ejercitar nuestra fe. La verdad es que no siempre vamos a entender a Dios. No te puedo decir que siempre vamos a comprender a Dios en el minuto y en el segundo que Él nos habla. La verdad es que no siempre vamos a entender a Dios instantáneamente, pero sí siempre podemos confiar en Dios, de que Él va con cada uno de nosotros. Por lo tanto, no siempre vamos a entender la voluntad de Dios. No siempre vamos a entender sus planes. No siempre vamos a entender sus procesos. No siempre vamos a entender la situación que estemos atravesando. Imagínate un padre que pierda a un hijo. Ahí no hay palabra. Y la iglesia intenta de poner palabra donde solamente puedo mantener un silencio y decir, seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en Dios. No tengo palabra para llenar ese vacío. Y a veces la iglesia pretende llenar un vacío irreparable con palabras que para colmo no son espirituales y no son cristocéntricas. Por lo tanto, yo tengo que aprender a confiar en Dios en el tiempo bueno, en el tiempo de la dificultad. Y teniendo dos palabras claras en mi horizonte. Dios es amoroso y Dios es poderoso. Y descansar en esas dos palabras. La lógica del contexto en el que yo vivo dice que debo entender para obedecer. Y más en la cultura en la que vivimos. Tengo que entender para obedecer. Pero la fe dice debo de confiar para obedecer. Porque hemos dicho que la fe es la convicción, la certeza de lo que todavía no hemos visto, pero sí de lo que esperamos. Podrás no entender, pero debes de saber que Dios está contigo. Y 2 de Corintios capítulo 5, Pablo escribe esta maravillosa parte de la escritura. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La iglesia tiene que ejercitar el músculo de creer por lo que hemos decidido en nuestro corazón creer. Y por ello vivimos y no por lo que nuestros ojos ven. No te dejes guiar por lo que ves. Si permaneces firme en lo que has decidido creer, a su debido tiempo cosechará. No vemos el final, no vemos el final del túnel, no vemos quizá que la tormenta va a pasar pronto, pero debemos de permanecer para siempre en el Señor. Y hay ejemplos. Abraham dejó su tierra sin conocer su destino. ¿Estás conmigo? Moisés levantó la vara antes de que el mar se abriera. Josué marchó alrededor de las murallas antes que se cayeran. David marchó hacia el gigante antes de vencerlo. Pedro saltó sobre la barca antes de caminar sobre el agua. Pablo y Silas adoraron a Dios antes de ver que las cadenas se rompieran. Por lo tanto, Bartimeo clamó por ayuda antes de recobrar la visión. O sea, primero doy el paso
Y luego viene el milagro. Primero damos el paso y luego vemos el milagro. En otras palabras, pasos de obediencia. Y Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, miren a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero dice la palabra, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Es que de tu fidelidad y mi fidelidad tenemos la respuesta a nuestro presente y nuestro futuro. El nivel de nuestra fidelidad nos dará autoridad en esta ciudad, en esta provincia, en esta región. O quizá nos perderemos en el tiempo. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, no es lo que vemos, no es lo que escuchamos, pero tampoco lo que sentimos. Es nuestra fe la que define nuestras acciones y no nuestras acciones la que define nuestra fe. Por favor, seamos una iglesia que tenga fe y que no sean las acciones, sino nuestra fe es la que nos da identidad y propósito y es nuestra naturaleza en el Señor. La vida en Cristo es una vida de fe, no una vida de sentimientos, pensamientos, emociones. Nuestras vidas no pueden ir de un lado a otro por decisiones, actitudes. Todas deben de ir sazonadas por medio de la fe. Todo lo que hacemos tiene que ir sazonado por medio de la fe. Déjame decirte algo. Todo es posible. Dígale al que tiene a su lado, todo es posible. Pero no es para todos. Eso lo he aprendido estos días. Solo es posible para aquellos que tienen la fe para creer y para obedecer. Es posible. Para todos no es. Hay un ADN claro para los que tienen la capacidad de creer y de obedecer. Y obedecemos en muchas ocasiones sin entender. Abraham es un claro ejemplo. Siempre nos toca accionarnos antes de ver el milagro. Apretan eso, por favor. Siempre cuando hay situaciones difíciles de salud, es cuando queremos volver, queremos incluir a Jesús en nuestro camino, queremos meter a Dios. Pero hay muchos momentos donde ya lo estamos metiendo demasiado tarde. Porque ya nos hemos buscado nuestro propio problema. Por lo tanto, damos el paso de fe. Oramos sin saber qué va a pasar. Lo intentamos, dígale al que tiene a su lado. Una, otra y cuantas veces sea necesario. Tocamos la puerta sin saber si se abrirá. Obedecemos sin entender todo. La sociedad dice, hay que ver para creer. Pero nosotros creemos para poder recibir lo que estamos esperando. Aplauda al Señor, por favor. Y el segundo punto es por la fe. Hebreo 11, versículo 11 dice, fue por la fe que hasta Sara, ¿quién era Sara? Dice, pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Hombres que usaron su fe, levantaron el escudo de la fe, son los que marcan la historia en nuestra vida cotidiana. Entonces, por lo tanto, es por la fe que Sara pudo tener un hijo. Ella creyó y Dios cumplió su promesa. Avanzada de edad, una situación de casi enfermedad que era estéril. No, pero ella decidió no creer en el diagnóstico que los médicos estaban dando. Qué bueno sería que nosotros no creyéramos en los diagnósticos que los médicos nos están dando. Qué bueno sería que si hay situaciones de esterilidad en tu vida, creamos que Dios puede todavía responder. Hasta el último latido de nuestro corazón. Cuando creemos la promesa, estamos levantando el escudo de la fe. Estamos levantando el escudo de la fe. Por lo tanto, Sara no se dejó influenciar por las emociones, por los sentimientos, por las circunstancias, sino fue influenciada por las promesas de Dios. Ahí está la clave. Nosotros debemos de ser influenciados por las promesas de Dios. Abraham, di conmigo, obedeció. Y él obedeció sin saber a dónde iba. Dios me llevará, Él lo hará. No sé todos los asuntos, pero precisamente es lo que debo de saber y entender. Que si Dios me ha dicho que vaya, yo voy a ir. Él me lleva, Él tiene mi entrada, Él tiene mi salida, Él guarda toda mi vida y Él sabrá lo que necesito en cada momento. Cuando vivimos por sentimientos, cuando vivimos por emociones, cuando las circunstancias nos abrazan, el resultado son vidas inestables. Ahora bien, yo quiero animarte a que no permita que tu vida sea guiada por todo eso, sino que sea guiada y fundamentada por la palabra de Dios y por las promesas. Mateo capítulo 4, versículo 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mi palabra no desaparecerá jamás. No hay nada más verídico y real que tú y yo podamos creer que es la palabra de Dios.
permanece por los siglos. El libro más vendido de la historia, el libro más perseguido, el libro con más persecución jamás conocido, todavía está vigente. Habrá un día que no podremos portarlo, pero gracias a los terminales, a los móviles y a la IA, podremos tener la Biblia hasta en una gafa. Bendito sea el Señor, que se adelanta a todos los tiempos. Las circunstancias pasan. Las situaciones pasan, pero la palabra de Dios y sus promesas no caducan, permanecen vigentes para siempre. Por lo tanto, las emociones, aprendan esto, alimentan tus temores, pero la fe, la palabra de Dios alimenta mi fe. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando, oye, es que yo no creo en nada, es entendible. Regálale una Biblia y que comience a leer la Biblia, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Las emociones son temporales, pero la palabra de Dios es eterna y permanece. Las emociones hablan fuerte, pero la palabra de Dios habla la verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Las emociones magnifican el problema, pero la palabra de Dios magnifica a nuestro Dios. Las emociones pueden engañarnos, pero la palabra de Dios nunca nos fallará, nunca vuelve vacía, siempre cumple su objetivo y ella nos define y define nuestra vida por medio del nombre de Jesús. Por lo tanto, no vivamos por nuestros sentimientos. Todos tenemos sentimientos. De hecho, el que nos creó puso el ADN, puso los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Pero una cosa es que tengamos sentimientos, emociones o circunstancias que nos rodeen. Y otra cosa es que controlen nuestras vidas y no debemos de dejar que ellas marquen el rumbo. En un país donde somos la cabeza del mundo en antidepresivos, en un país donde más personas están utilizando los antidepresivos a un ritmo cardíaco, una región de Andalucía donde más fracasos matrimoniales tenemos, una región de Andalucía donde más absentismo escolar tenemos de toda la nación, necesitamos agarrarnos a la palabra de Dios para que cambie nuestro presente y cambie nuestra historia. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Él sostiene nuestras vidas. Él es el ancla, como el ancla de ese barco que necesitamos tener para pronto podernos pasear. Y cuando paremos en alta mar, si no tenemos un ancla, vamos a la deriva. Pero cuando echamos ese ancla, estamos fijando ese barco sobre ese lugar para que no vayamos de un lado a otro lado. La fe dice, aunque me sienta solo, la fe dice, Dios está conmigo. La fe es la que me ayuda a entender en los momentos de crueldad y dificultad. Mi cuerpo podrá decirme, me siento débil, me siento cansado. ¿Cuántos sienten eso los lunes a primera hora? Pero la fe me dice, Dios me fortalece. Aunque no veo la solución, Dios es fiel. Aunque no veo la respuesta, Dios tiene el control. Aunque no veo el final, Dios tiene la última palabra. Pero mañana lunes, di amén también. Mañana lunes cuando venga tu pregunta, di amén también. Joel capítulo 3 dice, forjen las rejas de arado y conviértalas en espada y sus herramientas para podar en lanza. Dice, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Tú y yo somos guerreros del ejército de Dios. Romanos capítulo 4, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucede porque Abraham creyó que en el Dios que da la vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Por lo tanto, mañana lunes tú tienes que tener el corazón de Abraham, creer en el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas de la nada. Ese es mi Señor. Cuando se ve la fe, no es fe. La fe requiere obras para que tú y yo podamos engrandecer el nombre de Jesús. La fe requiere acciones con obras. Cuando levanto el escudo de la fe en la vida cotidiana, ¿cómo lo levanto? Cuando estoy obedeciendo sin entender, cuando creo por encima de las circunstancias, emociones y sentimientos. Yo estoy levantando el escudo de la fe. Cuando mis recursos se acaban y estoy casi en la tercera semana del mes, yo tengo que levantar el escudo de la fe creyendo que Dios proveerá. No voy a coger la primera oferta que aparezca. Voy a creerle a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 33. Por la fe de esa persona conquistaron reino. Hebreos 11. Pero habrá un día donde digan, por la iglesia CV conquistaron reino.
Dice, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Por lo tanto, tus debilidades no son una desgracia, serán las fortalezas de mañana. Dice la palabra, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejército entero. ¿Cómo? Tomando el escudo de la fe. Cuando nos rendimos ante Él y tomamos y levantamos nuestro escudo. ¿Estás conmigo? Entender que cada vez que yo decido en mi corazón, no me voy a rendir, no voy a retroceder, no iré hacia atrás, no tiraré la toalla, voy a perseverar, estoy levantando el escudo de la fe. Cuando decido creerle por encima de todo, cuando decido confiar en Dios, cuando decido por encima de las circunstancias, emociones y sentimientos, estoy levantando el escudo de la fe. Estoy ejercitando mi escudo. El escudo de la fe me ayuda ¿a qué? A mantenernos firmes el día de la batalla. Por lo tanto, no solo es la coraza, no solo es el cinturón sobre nuestro entendimiento, sino la fe para usar cuando obedezco sin entender el escudo de la fe. Cuando decido ser resiliente, esa palabra tan famosa, y no dar marcha atrás. Cuando decido no dejar de creer, cuando decido no dejar de esperar, cuando decido no dejar de confiar, no suelte el escudo de la fe a pesar de la batalla, a pesar del enemigo. Sigue esperando. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir juntamente con Cristo. Muchos milagros no fueron lo primero. Y muchos de nosotros estamos esperando primero el milagro y luego la capacidad de creer. Pero en el tiempo en el que estamos, primero vas a tener que creer y luego vas a recibir tu milagro. Naamán tuvo que zabullirse 7 veces. Moisés 10 veces ante el faraón. Lean el relato de Moisés. No aparece en ese momento. Hubo 10 veces anteriormente. La perseverancia en medio de una sociedad donde no persevera en ningún asunto. La perseverancia es la evidencia de que hay una fe perfecta y una medida acorde al corazón de Dios. No fingida, no muerta, sino verdadera y real. Cuando tú perseveras, estás levantando el escudo de la fe. Estás tomando el escudo de la fe. Los que viven por lógica no llegan lejos. ¿Viste algún empresario que monta un negocio por lógica? Los que viven por lógica no llegan lejos. Los que viven por la Biblia nos llaman a usar la fe y a levantar el escudo. Ella detendrá y apagará todo lo que provenga del enemigo. Cuando tú no levantas el escudo de la fe, no solo tú estás vulnerable, estás poniendo en peligro a todo tu contexto, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, porque has decidido bajar los brazos. Por lo tanto, Pablo nos muestra que no solo protegemos nuestras vidas, sino la de todos los que nos rodean. Cuando nos unimos, somos impenetrables. Y eso es importante. Tú no puedes andar por ahí como un llanero solitario. Dígale al que tiene a su lado, no vayas solo. Porque un día tú la vas a levantar. Dígale, un día tú la vas a levantar. Otro día yo la voy a levantar. Otro día yo lo voy a necesitar que tú lo hagas por mí. Porque juntos avanzamos inquebrantablemente, impenetrablemente. ¿Quién dijo que formar parte de un lugar como este no es una gran bendición? Aplaudan al Señor. La lógica y la razón nos dice de que no será posible. La lógica y la razón nos dice no será posible, pero la fe nos impulsa a una nueva dimensión. Donde estamos como iglesia, la lógica y la razón no nos van a llevar muy lejos. La fe nos impulsa a una nueva dimensión. La guerra es invisible, pero esta serie nos demuestra que es real. Por medio de lo que Pablo nos enseña en las diferentes cartas y específicamente en Éfeso. Tenemos un adversario. Dígale al que tiene a su lado, tenemos un adversario. Y dígale, hermano, no eres tú. No es la iglesia de la izquierda o de la derecha. Se llama Satanás. Dígale, se llama Satanás. Y es cierto, esto lo hago yo para que no haya enfrentamiento. Es cierto de que a veces nos opera dentro de cada uno de nosotros. Y por eso nos endemoniamos. Pero es real, hermano.
No lo vemos, pero es real. Y sus maquinaciones son tan tangibles y reales. Ahora bien, la buena noticia es que Dios también es real. Nuestro Dios no nos dejó desprotegidos, sino que nos dio las armas, instrumentos necesarios, no solo para poder resistir, sino para pagar y vencer el día de la batalla y de la prueba, con el objetivo de que tú y yo permanezcamos firmes. Y recuerde algo, no peleamos por victoria, peleamos desde la victoria que Cristo venció en la cruz del Calvario. Aplaudan al Señor. Efesios capítulo 10. Esto es para leerlo todos los lunes. Una palabra final: sean fuertes en el Señor. Dice, y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dígale al que tiene a su lado, hermano, por lo tanto, I love you, te amo, I love you. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguiremos de pie y firmes. Ay, Zacarías dice, entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Necesitamos su espíritu. Primera de Corintios 15:57, pero gracias a Dios. Dígale, pero gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos poder sobre cada uno de nosotros por medio de la evidencia del Espíritu Santo para vencer la tentación y para vencer el pecado en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No hay empate, hermano. No hay ventaja. Victoria absoluta. Dígale al que tiene a su lado, están hablando de ti. Victoria absoluta. Y primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Estén en alerta, iglesia. Dígale, estén en alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho no como si fuera un león, no es un león, como un león rugiente, buscando a quien devorar. La buena noticia es que si usted sale con la armadura, en el nombre de Jesús esta mañana, usted va de victoria en victoria, de gloria en gloria. Santiago capítulo 4 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá. Acérquense a Dios y Dios se acercará. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ponte de pie, iglesia. Y si está en este lugar o está en la retransmisión en online o lo está viendo en otro momento y no está Jesús en tu corazón o no tiene la evidencia de que Jesús está en tu corazón, yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una breve oración y tú puedas decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú te reveles a mi vida. Yo quiero seguir a ese Jesús que se está predicando. Yo quiero tomar todo el equipaje de la armadura que Pablo nos deja en Éfeso. Y yo quiero caminar una vida, quizá cotidiana, quizá sencilla hasta este momento, para comenzar a vivir una vida con Cristo extraordinaria. Y dígale esta palabra es clave. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y aplaudan fuerte porque en el cielo hay fiesta.